Saludos, bendiciones de parte de mi esposa y de mí, de su servidor. Aquí estamos los dos en oración por todos ustedes. Que Dios les guarde en la mejor salud y que les conceda tiempos de mucho refrigerio espiritual, abundancia y muchos momentos ah, con la familia, y que Dios nos conceda ya pronto podernos ver regularmente. Oremos juntos. Les pido pues que vengamos en oración unos por otros, y en esta ocasión tomemos unos minutos para hacer una reflexión. Si venimos a la Escritura, al Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículo 7, solamente este único versículo. Y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Reflexionemos un poco en lo que hemos celebrado hace escasas 2 semanas. Mi pregunta para todos nosotros en empezar esta reflexión, y sobre todo al principio de este año del 2022. ¿Qué fue visto en Belén? A veces me pregunto, ¿qué hubiera yo escuchado en la ocasión en que nació el Mesías, o Jesús de Nazaret, en Belén, si hubiera yo estado en aquellos días? ¿Qué piensan ustedes que hubiera pasado, que hubieran hecho si hubieran estado ustedes en esos días? ¿Oirían las voces de los ángeles en los cielos? ¿O los bramidos de los animalitos en el campo? ¿Entenderían la señal de las estrellas en los cielos? ¿O solo verían a una pareja, quizás, después de su travesía, totalmente cansados, agotados, de puerta en puerta pidiendo albergue? ¿Percibirían quizás las señales de la presencia divina aquella noche en Belén? ¿O nos pasaría inadvertida siendo una noche fría de otoño más como las demás? Ciertamente, muy pocas personas vieron, oyeron, entendieron lo que pasó en aquella noche en Belén, en la que nació Jesús de Nazaret. Y es que así somos todos los seres humanos. La luz en los cielos no fue percibida en lo más mínimo, ni siquiera por una minoría, un porcentaje pequeño de toda la gente que se encontraba en Belén. Y los que vieron a María y José estaban preocupados con sus propias cosas para ponerle a ellos alguna atención. La Escritura nos muestra la distracción del ser humano. Una vez que Jesús empieza su ministerio en el Evangelio de Juan, nos dice que aún después de haberle escuchado, ellos no le creían. No se daban cuenta quién les estaba hablando. La iglesia en nuestros días se encuentra muy ocupada en diferentes programas, y aún así en diciembre todas las diferentes denominaciones y grupos están demasiado ocupados en las tradiciones, en las demandas quizás de lo que la tradición de Navidad secularmente se ha establecido, en los regalos, en las cenas de Navidad, y todo eso tiene mucha alegría, mucho entusiasmo. No hay nada en contra de eso, pero se ocupa uno tan demasiado que se nos pasan muchas cosas muy importantes para reflexionar en ese tiempo. Las narraciones del nacimiento de Jesús solo aparecen en 2 evangelios, en Mateo y en Lucas. Mateo es muy breve. Lucas
es muy descriptivo. Inclusive se le reconoce a Lucas que tuvo una excelente educación y estilo literario en la manera tan descriptiva y amplia en la que él escribe su evangelio. Como ustedes saben, Lucas escribe su evangelio en 2 tomos, en 2 partes, el evangelio y el libro de los Hechos. En un estilo literario muy sofisticado también. Ahora, todos nosotros nos hemos acostumbrado a las tarjetas de Navidad en el tiempo pasado, como en el tiempo pasado del mes de diciembre. María en el burrito, José tirando del mecatito, con un cielo estrellado, en una vereda, en un campo amplio. Tradicionalmente se preparan los dramas de Navidad de la narración del Evangelio de Lucas, por lo descriptivo que es, donde los niños hacen los partes de María y de José, y luego los pastorcitos, los del mesón, en fin, cuando termina el drama de Navidad, todos salimos de la iglesia con el pensamiento, la imagen en nuestra mente de lo que pudo haber sido en aquella noche en Belén. ¿Cuál es la realidad del nacimiento del Mesías? Sin tener nada en contra de todas estas tradiciones, la realidad es más seguro que ha sido muy diferente. Aun cuando tomó lugar hace 2000 años, en un pueblito tan pequeño como era Nazaret, de 20 o 30 familias, todo se sabía. ¿Se imaginan ustedes cómo corría tan rápido el chisme? Y toda la gente con aquellos ojos de asombro. Hay una jovencita de 13 años, María, que está por contraer matrimonio, pero también está por dar a luz. ¿Cómo es posible eso? ¡Qué escándalo! María tendría escasos 13 años. En aquellos días así se casaban las jovencitas. En nuestros días, una joven de esta edad está preocupada por las tareas de la escuela, ya sea de 6º grado, primero de secundaria, en fin. Pero por otro lado, también la jornada de Nazaret a Belén no era un camino plano, sino lleno de montes y veredas, un promedio de 80 a 100 millas de distancia. Y en burrito, a caballo, era siempre una distancia considerable en aquel entonces. Pero a pie era el doble. Y al parecer, María y José eran muy pobres, de acuerdo a la narración del Evangelio. Y nosotros nos damos cuenta que ellos posiblemente no hubieran tenido para tener un burrito, era un lujo para mucha gente pobre que no tenía, prácticamente subsistía de día a día, apenas si comía, siempre en una condición tremenda de escasez. Cuando llegaron ellos a Belén, no encontraron lugar en el mesón. Veamos lo que dice Lucas, ahí mismo en el mismo capítulo 2 de Lucas que leímos el versículo 7. Podemos nosotros darnos cuenta en el versículo 22. Cuando ellos se presentaron al templo, versículo 24, está ahí, ustedes lo pueden ver. Y ofrecieron conforme a lo que se decía de la ley un par de tórtolas o 2 palominos. Cuando la madre cumplía 40 años de purificación después de haber dado a luz a un varón, a un bebé, se presentaba al templo para haber cumplido entonces los ritos de purificación, de acuerdo a la narración de Lucas. Pero anteriormente, en el versículo 21, si ustedes se dan cuenta, en el capítulo 2 mismo, en 8 días después de nacido el bebé era circuncidado y se le daba el nombre. La realidad es que esto describe a nosotros que ellos eran una familia muy pobre. No tenían para un cordero. Trajeron
un par de tórtolas o 2 palominos. Era la mínima ofrenda que podían haber traído. No tenían para un burrito. De modo que se imaginan ustedes la travesía que ellos atravesaron, experimentaron, llegando a Belén, estando totalmente agotados de la travesía. No encontraron lugar en el mesón. Posiblemente no tenían lo suficiente para encontrar lugar donde pasar esa noche, y quedaron en una cueva por sus recursos también, posiblemente, donde la gente también vivía. La gente vivía en aquel entonces muy, muy pobre, vivía en cuevas. La mitad era la familia, la mitad de la cueva era la familia, la otra mitad era para los animales. Y el pesebre era un hueco en la piedra. La frase que más resalta en esta lectura es en el versículo 7. No había lugar para ellos en el mesón. Y en esencia, no había lugar en el mesón. No había lugar esa noche para el nacimiento de Jesús. Y terminó pues de esta manera. Esta frase se convierte en el corazón del mensaje del Evangelio de Lucas. Lucas forma esta frase y nos muestra a través de su narración cómo es que esta fue la experiencia que toma lugar entre Jesús y la gente que le rodeaba en aquellos días. Todos le buscaban porque ellos esperaban que hiciera algo para ellos. Y la pregunta que le sigue en el Evangelio de Lucas y hace eco a través de su narración es: ¿acaso habrá lugar en la vida de los seres humanos para Jesús el Mesías? Entre los conocedores de la Escritura, en el capítulo 6 de Lucas, si ustedes tienen las Biblias con ustedes aún, al principio del capítulo 6 venía Jesús con sus discípulos y sus discípulos arrancaban espigas de trigo para comer el grano de trigo mientras que pasaban por los campos. Los fariseos inmediatamente le dijeron: ¿por qué es que hacéis lo que no es lícito hacer en los días de reposo? Y Jesús les dice: pero el Hijo del Hombre es Señor aún del día del reposo. En otro evangelio Jesús les dice a ellos: el día de reposo se hizo para el ser humano, no el ser humano para el día de reposo. Y una vez que entra más adelantito los versículos 6 y 7 de este mismo capítulo 6, si ustedes están ahí, llega y sana a un hombre que tiene la mano seca, la mano derecha seca, que en el estilo literario de Lucas significa mucho en su relación con su continuo rechazo de parte de los fariseos y los escribas. Y vean ustedes el resultado de esta sanidad en el versículo 11. Y ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí qué podrían hacer contra Jesús. Oh, sí. Naturalmente, vez tras vez lo describe el Evangelio de Lucas. Aun cuando Jesús continuaba enseñando y hablando, ellos se burlaban de él. Versículo 14 del capítulo 16. Juan capítulo 1, 11 nos dice: a los suyos vino, los suyos no le recibieron. Cuando Jesús va a la tierra de los Gadarenos y libera a uno de ellos de su tormento, ellos le dijeron: no estamos interesados en tus sanidades, por favor, vete de aquí. Estaban aterrorizados ante la manifestación, la revelación de la divinidad entre ellos. Y por lo tanto Jesús salió de ahí. Cuando libera a un sordo mudo, en medio de esa
gran manifestación de sanidad y de liberación que Jesús muestra ante la gente que lo rodeaba. Aún así, algunos le pedían señal del cielo aún para tentarle. Cuando Jesús pasa por Jerusalén y le dicen, mira a los discípulos, mira la actividad de la ciudad, qué bonita, mira el templo y todo. Jesús empieza a llorar y dice, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a los polluelos debajo de sus alas? Y no quisiste. No había lugar para Jesús. Los discípulos y los que seguían lo querían hacer un rey. Si ustedes recordarán la alimentación de los 5,000 y los 4,000. Pero no había lugar para él cuando supieron qué clase de Mesías él era. Todos le dejaron. Uno le entregó, otro le negó y los demás corrieron. En lugar de una corona de oro, en su fidelidad a Dios llevó una de espinas. Lo que empezó con el dueño del mesón se convirtió en un tema constante a través del Evangelio de Lucas. La pregunta de hoy para nosotros es, ¿hay lugar para Cristo en nuestras actividades? Pensemos esto y reflexionemos esto al principio de este año. Dice el Evangelio que Jesús dijo, el sembrador salió a sembrar, tiró su semilla en el camino, en diferente tipo de terreno, y alguien diría, pero es que esa no es una manera sabia de sembrar. Pero lo que Jesús estaba literalmente explicando era la condición del mundo, la condición del corazón de la persona, las semillas del Evangelio. Después se lo dijo a sus discípulos. Pero luego dijo Jesús, y dio el 30 por 1, el fruto 30 por 1, 60 por 1 y el 100 por 1. Reflexionemos. Tenemos en nuestra vida solamente el 30% de nuestra atención a Jesús y el 70% es nuestra, donde Dios reina el 30%, no reina el 70%, donde Dios reina el 60%, no reina el 40%, pero lo que Dios desea es que reine el 100%, dice Jesús, y uno dio el 100%. Como el mesonero, sin advertencia ni preparación. Una noche en la que más ocupado se encontraba, llegó una parejita buscando albergue y no se dio cuenta que el que iban a hacer era el Mesías. Pero ese mismo Mesías, ese mismo Dios que mandó a ese Mesías, sigue todavía invitándonos. Y esta ocasión en la que nosotros reflexionamos en el tema de Lucas, recordamos la escritura del Apocalipsis 3:20 que dice, y aún sigue tocando la puerta. Entraré, cenaré y habrá comunión. Jesús vendrá a nosotros en este año en muchas diferentes maneras. Dios vendrá a nosotros y nos invitará a participar en muchas diferentes maneras. No con el resplandor de un rey, sino como alguien en necesidad o como una oportunidad para servir, para dar de uno mismo. El del mesón dijo, no hay lugar, estamos apretados.
Pero ¿acaso nosotros en alguna ocasión no le hemos dicho a Dios, hoy no, mañana quizás? Ay, es que no tengo tiempo, estoy muy ocupado, muy ocupada. Tengo que trabajar, el horario. El mesón está lleno, no hay lugar. Símbolo de nuestras vidas llenas de tantas cosas que no equivale más que a un simbolismo no muy significativo si lo valoramos en lo eterno. Viene en la hora misma menos oportuna, cuando menos lo esperamos. Notemos que María y José llegaron a Belén no muy temprano, llegaron ya de noche. Muchos tocaron a la puerta durante todo el día de aquel mesonero. El mesonero estaba agotado. Había mucho que había hecho y todavía quizás por terminar. Y al final una familia más que tocó su puerta, pero ya no había lugar. Oremos juntos en esta ocasión. Bendito Dios, en este momento queremos pedirte que tú nos acerques más a ti, nos hagas más sensibles, oh Dios. Que este año sea un año vivido momento tras momento, experiencia tras experiencia en tu presencia, oh Dios. Sana, restaura, libera y llévanos, oh Dios, en todos tus propósitos de acuerdo a tu santa voluntad, oh Dios. Guarda nuestra salud física, mental, emocional, espiritual, oh Dios. Y a nuestros seres amados y nuestros amigos y amigas, oh Dios. A todos guárdanos y ayúdanos a acercarnos no solamente más a ti, sino unos a otros. Servirnos unos a otros, que la bendición mayor es dar de nosotros a los demás para bendición, para refrigerio, Dios, y fortalecimiento espiritual. En todo, Dios, tu nombre sea glorificado, Dios. Gracias, Señor. En Cristo Jesús. Amén, oh Dios, y amén. Que Dios les bendiga con mucha paz, mucho gozo, realización plena, mucha salud en todo. Estaremos próximamente juntos. Amén.